Ya la tenemos acá sentada a mi derecha, a Richard. ¿Cómo estás, Richard? Con su ojo de trosca hoy. Terrible nombre a la derecha. Sí, bueno, pero está justo a mi Está derecha. justo. Bueno, hoy vamos a trabajar. Espacialmente. Hoy vamos a traer. Hoy traje un tema muy. Me parece atinado para el contexto en el que nos encontramos, que es los otros. Y había encontrado un texto que dice: decir yo siempre implica un otro. Pero en estos tiempos de individualismo, ¿no? Con gobiernos como Milei, pero no solamente como Milei a nivel nacional, sino con Trump, con Netanyahu, que hay una avanzada del individualismo de manera internacional. ¿Qué significa hoy ser otros? ¿Quiénes somos hoy los otros, no? Entonces, me parecía necesario esto de hablar del otro, porque Milei, todos hablamos del otro, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Todos hablamos siempre de otro. Milei y Vidal hablan del otro. No es que no hablan, no es que no dicen. El problema o el foco en el donde colocan a ese otro, me parece a mí que es el problema. Porque tanto Milei como Vidal hablan del otro, pero desde el desprecio. Si ustedes ven las acciones que venimos denunciando, los avances que viene dando Milei por decreto, son contra inmigrantes, contra mujeres, contra diversidades, contra jubilados. El otro para Milei es su enemigo, y el otro para Milei en este caso sería, bueno, todos estos sectores que hemos mencionado, bueno, sin decir que llevó adelante un Movistar Arena, y me parece totalmente perverso que se ponga a cantar con la bandera de Israel en medio de un terrible genocidio que se está llevando adelante en Palestina. Entonces, para Milei el otro es el blanco de ataque. Milei, Vidal. Y después también cada sector político tiene una mirada sobre el otro. Y hace poco Grabois, desde su partido político, también lanza un comunicado sobre lo que sucede en Palestina, porque la izquierda, ¿no? El movimiento de trabajadores, ha logrado en las calles obligar a que todo el mundo tome una posición. Y eso me parece una victoria nuestra. Porque, digamos la verdad, hace 2 años inicia este genocidio. Hace 2 años inician estos ataques nuevos. Sabemos que esto inicia hace 77 años con la creación del Estado de Israel en territorio palestino. Eso sabemos. Pero hace 2 años son los últimos ataques que se llevan adelante. No se han posicionado ni en estos 77 años ni en estos últimos 2 años públicamente, ¿no? Los gobiernos del régimen o los partidos del régimen. Ahora, Patria, el espacio político de Grabois sí se vio obligado. Porque es como, bueno, va a tomar los votos de estas personas que tienen posiciones progresistas. Entonces, también dentro del peronismo hay un llamamiento a posicionarse por Palestina. Pero el posicionamiento de Grabois es un posicionamiento tremendo. ¿Sabe? Pareciera que lo escribió la Junta Militar acá de Argentina de los 70. Instala la idea de los 2 demonios. Hubo un ataque de Hamas, dice. Inicia así. Pero a pesar de esos ataques, está mal. Inconscientemente está justificando lo que... o implícitamente, quiero decir, porque lo hace consciente, no es inconsciente, pero implícitamente está justificando el avance del Estado de Israel. Y no solamente justifica ese avance, sino que reconoce, existen 2 estados, dice. Entonces, para Grabois, para Ofelia Fernández y para todo ese espacio político progresista, el otro también es un sujeto para el cual no va a ser al que voy a repudiar simplemente, sino que el otro, la mirada que va a tener sobre el otro es una mirada sobre al otro, del otro me aprovecho. Porque se aprovecha de la causa palestina, porque termina diciendo, bueno, que termine el fuego en Palestina. Pero me recordaba esta mirada paternalista, ¿no? De Grabois en su comunicado, decir, te sienta tu papá, tu mamá,
en la mesa y a los dos hermanos y dicen, bueno, acá están peleando los dos, vamos a ver quién de los dos tiene la razón o vamos a tratar de mediar entre estos dos. Cuando hay un Estado que está aniquilando a niños, por hora muere un niño en Palestina. Ujú. Y estos son índices. La vez pasada en Madrid, en la Plaza Central de Madrid, artistas, actores, cantantes, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, leyeron la lista de pibes que estaban muriendo, que habían muerto. Y no la terminaron. O sea, la leían por segundo la cantidad de muertos que lleva, que este genocidio está dando, ¿no? El genocidio televisado. ¿Y por qué traje al otro? Bueno, porque el otro vuelve a surgir cuando Milei plantea esto de es el día de la raza, terminemos con la ideología woke, porque esa ideología es de los otros, porque el problema acá, esta mirada nacionalista que tiene Milei, ¿no? El problema acá son los de afuera, los marxistas, los comunistas, las feministas, esos son, porque son de afuera, porque el argentino, falta que diga, el argentino es derecho, ¿no? El argentino es anti toda esta ideología woke. Entonces, plantea de nuevo dentro de los actos escolares, me daba risa porque a modo de comentario de pasillo me estaba hablando ayer una maestra y me decía, le di el acto a un compañero y cuando toma y dice Día de la Raza, que bueno, que Milei plantea el Día de la Raza, el compañero dice, nosotros no somos perros. Y me parece, hoy lo cuento como algo, como un chascarrillo, ¿no? Pero sí me conmovió la preocupación de mi compañera, ¿no? Ella planteaba esto de, me preocupa también que se dé ese tipo de mensajes, a pesar de que sea un mensaje en defensa de por qué es Día de las Diversidades y no de la raza, no es un mensaje para dar a los estudiantes, cuando es un momento donde se puede también reflexionar con los estudiantes y no cerrar el debate. Entonces, en esta mirada del otro, pareciera que el otro es el que está afuera, pareciera que el otro es el extranjero y nunca nos involucramos a nosotros como parte de ese otro. Por eso empecé diciendo, siempre que digo yo, formo parte de un otro, ¿no? No es que los otros son los indios, los otros son los negros, los otros son las feministas, comunistas, sino que también nosotros formamos parte de todo ese otro y también formamos parte, mujeres, diversidades, ¿no? Formamos parte de una colectividad que desde que inicia el gobierno, desde mucho antes del inicio del gobierno de Milei, se lleva adelante o intenta llevar adelante un avance contra los derechos que hemos conseguido en las calles, pero también es real de que no solamente se limita a Trump y Milei, a Netanyahu, Trump, Milei, sino que también en la provincia nosotros hemos vivido avances por parte de la provincia, por parte de los municipios, con respecto a los derechos que han conseguido esos otros, ¿no? La vez pasada, Gabriela, vos estabas contando de que fuiste al interior, de que fuiste, y me llamaba mucho la atención que si yo veo la campaña política que hace los demás sectores y la campaña que venís desarrollando vos, es totalmente distinta, porque pareciera que los otros, para el peronismo, están en un cumpleaños, como bien hiciste esa caracterización esa vez. Milei está en un cumpleaños, bueno, pero el peronismo parece que está en el mismo cumpleaños. Y sin embargo, hablar vos desde los otros, ¿no? Como bueno, pasa que tienen las ceras, tiene luz, pero la minería, las ceras no tiene 6 veces al día luz, pero las empresas mineras sí, siempre tienen asegurado eso. Entonces me parece importante remarcar de que todos hablamos del otro, pero ¿de qué lugar hablamos de ese otro? Y más que nada me parecía esto de, no, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué lugar ocupamos los otros hoy? ¿No? Vos que estás en salud, vos que estás en estatales. Esto que me pareció fuertísimo las últimas noticias de lo que está sucediendo con los patrimonios de estos candidatos, que también hablan de los otros.
pero ¿de qué lugar hablan? Y trajo como una pregunta a la mesa. ¿Dónde estamos nosotros los otros hoy? ¿Y qué nos queda en un contexto donde hay a nivel internacional un intento de avanzar? ¿Qué nos queda a nosotros los otros? ¿No? A ver, como para interactuar un poco la mesa. No, pensaba en varias cosas. Hay corrientes, ¿no? Psicológicas, en este sentido el psicoanálisis, que pone al otro en mayúscula cuando habla o cuando teoriza o cuando escribe artículos de investigación y demás. Lacan pone al otro en mayúscula porque digamos en términos más lacanianos, es que le da le da el significado, ¿no? Le da voz, lo pone visible. Después, bueno, obviamente cada psicólogo o psicoanalista lo ve más desde un sujeto que habla y a partir de esa conversación puede expresar su padecimiento. Pero yo pensaba en las otredades, que también son términos que toma la sociología, la antropología, que tiene que ver en realidad con la parte más oprimida de las sociedades, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres, con las infancias, con las personas, en el sentido también por ejemplo, de ahora que tenemos el 12 de octubre, ¿no? Del Día de la Diversidad. Hoy, antes de venir para acá, leía un artículo que también el tema de la diversidad cultural, medio que se lava también el concepto, porque hay que se borra. Se invisibiliza. Porque parece diversidad, parece el periodista que lo analizaba decía, parecía como una feria de las colectividades, cuando no es así. El debate o el análisis tiene que ser más profundo, que es el racismo en la Argentina. Y toda la parte, digamos, toda esta corriente que tiene que ver con los marrones, que tiene que ver con los colores de piel, también se va borrando cuando aparecen estos nuevos conceptos, ¿no? De la diversidad cultural, que por supuesto uno obviamente que empatiza más con el Día de la Raza, pero que en realidad hay que dar el debate en los espacios escolares, de trabajo y demás, que tiene que ver con el racismo, que todavía sigue existiendo, y nosotros esto lo venimos hablando en varias oportunidades en nuestro programa. Mira, apelando un poco más al concepto, a la idea de el debate concreto, cuando se reivindica la idea de el Día de la Raza en contraposición al Día de la Diversidad, viene a cuenta de que, ¿no? Habla de la colonización americana, ¿no? Habla del encuentro de Cristóbal Colón con los nativos americanos cuando descubre, entre comillas, se habla del descubrimiento de América. Y se habla de ese encuentro con las culturas, con las razas, ¿no? Esas razas que se encontró Colón cuando llegó a estas tierras, y ellos, como dicen Galeano, nos dieron la Biblia, y ellos, bueno, ¿qué pasa en este encuentro donde ellos nos traen la cultura, ellos traen la civilización a estos pueblos que en ese momento eran colocados como indios, ¿no? Estos incivilizados a los cuales desde Europa se venía a culturizar de una manera como venía todo lo que es estas regiones, ¿no? Lo que es Europa, lo que era en ese momento. Entonces, nosotros venimos hablando de más de 500 años de historia donde se colocó la idea de que nuestro país, el nacionalismo argentino, se constituyó y se construyó sobre la base de una imagen de una civilización europea que tiene que emular a eso, que esto es civilización, mientras ustedes, indios, no son cultura, son barbarie. Ustedes representan lo más primitivo de la sociedad, ni siquiera de la sociedad, lo más primitivo de la humanidad, porque sociedad se coloca después como idea, ¿no? De sociedad civil. Pero ¿por qué lo traigo? Porque en esta idea de lo que reivindica la derecha, lo que reivindica Milei, lo que reivindica todo este sector de la política que pretende nuevamente colocar la idea de que en estas tierras había barbarie, lo que vino a hacer todo esto fue a civilizar y a eliminar. ¿Por qué lo quiero traer? Porque lo que se hizo acá también, hace más de 500 años, de colonización de todo lo que es América Latina y todo lo que es América en sí, de desplazamiento y eliminación de pueblos originarios, que hoy nosotros los reivindicamos como pueblos originarios, no como indios, como sostienen estos sectores de la derecha, que entre el siglo XIX y el siglo XX fueron expuestos esos pueblos originarios en museos y en circos y en un montón de lugares en Europa, que fueron
erradicados de sus tierras, como los Shetland en Tierra del Fuego y en un montón de otras regiones, fueron arrebatados de sus tierras, llevados a Europa a ser expuestos como si fueran seres humanos primitivos, y estaban colocando esta idea de la barbarie de América, ¿no? Esto que se descubrió, entre comillas, en estas tierras. Y sobre esa base se construyó el Estado Nacional Argentino, sobre la base del racismo, sobre la idea de arrasar tierras, y en eso también se llevó la campaña del desierto, la famosa campaña del desierto de Roca, ¿no? Porque por eso también aparece la figura de Roca en los sectores que luchan y cuestionan estas ideas, cuando dicen que él fue el que llevó adelante la planificación de la campaña del desierto. ¿Para qué? Para eliminar a los indios de la tierra de la Patagonia, para el exterminio. ¿Exterminio para qué? Para civilizar. Esa civilización a la que llevó estas ideas, ¿no?, europeas de la época, donde justamente la única manera de abrirse paso a un Estado como constituido, como lo conocemos, el Estado moderno. El Estado moderno tenía que ver con eliminar a todos estos pueblos originarios que representaban algo totalmente ajeno a esos intereses. Y esto también lo quiero vincular un poco a lo que vos decías, Richard, lo que está pasando en Gaza. Nos hablan de un alto al fuego, nos hablan de una supuesta paz que no es, luego de que arrasaron una tierra completa, un pueblo completo, de que han matado a más de 60.000 personas, entre ellos el mayor número entre mujeres y niños. Han destrozado el pueblo. Uno ve fotos del pueblo de Gaza. No existe, es un desierto. Yo compartí ayer en mi Instagram esta frase de Tácito, también un historiador romano, que decía, construyeron un desierto y le llamaron paz. Bueno, eso es. Arrasan pueblos, lo hicieron hace 500 años, lo hicieron en el siglo XIX, lo hicieron en Chile, en la famosa pacificación de la Araucanía, lo están haciendo en Gaza. Yo quiero tomar esto que vos planteás con respecto a, haciendo un poco de historia, ¿no? El Estado argentino está fundado, el Estado moderno argentino como lo conocemos hoy, bien lo dijo Gabriela, está fundado sobre un genocidio. Nada quita que el Estado de Israel está lleva adelante las mismas acciones. Intenta consolidar el Estado sobre otro genocidio. ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado de Israel televisa ese genocidio. Esa es la diferencia. Porque nosotros, si vemos el avance militar que realizó Rocas hacia estas tierras, vamos a encontrar con mucha dificultad documentos sobre esos avances, porque también no todo está registrado, no sabemos a ciencia cierta cuántos fueron los pueblos que fueron exterminados, etcétera, porque cuesta mucho conseguir esos registros. Ahora se televisa ese genocidio, llevamos adelante un hecho único, ¿no? Televisar un genocidio es tremendo. Vemos niños muriéndose de hambre y en paralelo a esto, porque Milei es negacionista, por eso plantea tirar abajo esta idea de, bueno, no es día de la diversidad, es día de la raza. Entiendo el debate que existe con el concepto de diversidad cultural, porque también es real que el peronismo ha utilizado ese concepto justamente para decir todos somos iguales. Hay una diversidad cultural, pero todos somos somos iguales. Entonces, en esa igualdad desdibuja ese otro. Nosotros damos esa identidad al otro, ¿no? El otro, ¿no?, tiene su propia identidad. Nosotros estamos ante esto que planteaba hoy Gabriela, esta situación. Plantea Alberto Fernández, que dijo, nosotros venimos de los barcos, planteando de que nuestra línea genealógica está en Europa. Europea. ¿Se comprende? Y planteaba acá una barbarie. Y voy a decir algo que me gustaría que resuene, ¿no? Nosotros vivimos en la barbarie. Si televisamos un genocidio, tenemos el 85% de personas en línea de pobreza, desocupados por el 60%, a nivel internacional, pobrezas, avances contra territorios que se encuentran en defensa de
de sus recursos naturales, lo que nos quedaría de plantear a nosotros ¿es barbarie o socialismo? Porque claramente en ese otro nosotros debemos unirnos como otros, reconocernos como los otros, reconocer que salud, las jubilaciones, los sectores de salud, la docencia, todos ellos son el otro, el inmigrante, ¿no? El palestino, el gazatí, todo aquel es un otro al cual Milei y todos los funcionarios, incluso los que hacen silencio, son cómplices, y son todos esos otros los que deben unirse, unir todas estas luchas y en las calles, combatiendo, derrotar hasta que llegue el socialismo. Gracias. Impecable la columna de hoy. Vamos allá a un corte musical para que llegue.